Queridos hermanos, hemos estado viendo las características de los hijos de luz. La Biblia nos llama a ser hijos de luz en muchas ocasiones, como hemos visto en los últimos días de Shabbat. Yeshua, nuestro maestro, dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. La luz de la vida alumbrará su camino, y en múltiples ocasiones se nos exhorta a ser hijos de luz. Primera Tesalonicenses dice, si van conmigo ahí, Primera Tesalonicenses 5:8, dice así: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Miren lo que dice: somos hijos del día también, hijos de luz, vistiéndonos de la coraza ¿de qué? De fe y amor, como yelmo la esperanza de la salvación. También el verso 5, si ustedes retroceden un poquito, dice: porque todos vosotros sois ¿qué? Hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hemos empezado a ver lo que la Biblia, un tema un poco difícil en la Biblia, un tema que no, como han dicho algunos predicadores, no debe de ser tratado por un hombre de Dios, sino con lágrimas, con una actitud de lamento. No es un tema del todo agradable para nuestras emociones. Uno de los temas, por ejemplo, que no es nada agradable, es el tema del infierno, el tema del lago de fuego, el tema que alguien pueda perderse eternamente. Hay predicadores que predican eso como si les diera gusto, que alguien se pierda, y no debe de ser la actitud de un hijo de Dios esa. No nos da gusto para nada que alguien se pierda. Y hay ciertos temas en la Biblia que, como se ha dicho, tienen que ver, en lenguaje de Budziszewski, con la mano izquierda de Dios. En otras palabras, con lo que se relaciona con su trato de juicio, de corrección, de disciplina a nuestras vidas. Y lo vemos en esta parashá. Después de unos pocos versículos en donde Hashem lista las bendiciones, leímos en una de las aliyot innumerables versos describiendo las maldiciones. ¿Cuántos versos hablan de las bendiciones en Deuteronomio 28? ¿Pueden contarlo ahí? ¿Cuántos son en total? 14 versos. Sí, ¿verdad? Deuteronomio 28, del 1 al 14. Véanlo ahí. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Ahí están las bendiciones, ¿verdad? Y el 15 empieza con una palabra: pero si no obedecéis la voz del Eterno, y empieza a hablar de las maldiciones. ¿Cuántos versos? Del 14 al 68. Hagan la cuenta cuántos versos son. 68 menos 14 son 55 versos. Para calcular un rango, recuerden que la fórmula es límite superior menos límite inferior más 1, ¿verdad? Entonces, 68 menos 14 más 1. Entonces, ¿son cuánto en total? ¿O no es cierto? Esa es la fórmula, ¿verdad? Imagínense, son 14 versos de las bendiciones. ¿Y cuántos? 55. Es más del triple, ¿verdad? Más del triple. ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno tiene que advertirnos así? Y si pusimos atención a las palabras de las maldiciones, son palabras muy duras, y lo más duro de todo es que se cumplió al pie de la letra. Como lo hemos visto, la historia lo testifica en el exilio babilónico y también en el sitio de Vespasiano, como lo atestiguan todos los historiadores que relatan esos días, como Flavio Josefo y otros historiadores romanos, todo lo que ocasionó cuando el Eterno entregó al pueblo. Yeshua habló de cuando iba entrando a Jerusalén, él dijo: oh, si por lo menos en este día tú conocieras lo que es para ti tu paz, pero está, ¿cómo dijo? Encubierto, velado ante tus ojos. Y lloró ante la ciudad. Vean cómo fue la actitud del maestro. No le daba gusto ver la visión de todo Jerusalén destruida. Yeshua lloró cuando vio
lo que venía. Y esa es la actitud de un siervo de Dios cuando habla de estos temas. No es un tema que le da gusto hablar. Ahora, es necesario hablar para entender bien lo que Pablo llamó todo el consejo de Dios. Vean conmigo Hechos, si mal no recuerdo, 20, donde Pablo habla de que no ha rehusado exponer todo el consejo de Dios. Está en Mileto. 20:27, ¿alguien que me lo lea? Porque no me retraten de anunciaros todo el propósito de Elohim. Todo el propósito, dice la versión textual. Aquí la Reina Valera capta un poco mejor todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. El Salmo 119 dice: la suma de tu palabra es verdad. Cualquiera puede utilizar un verso bíblico para probar hay gente que dice: no, pero esa doctrina tiene base bíblica. ¿Qué quieren decir con tiene base bíblica? Si quieren decir que se puede utilizar un verso para probarlo, eso no es tener base bíblica. ¿Tenía base bíblica el diablo para decirle a Yeshua que se tirara del templo? ¿Tenía base bíblica? Sí y no, ¿verdad? Si mi concepto de tener base bíblica es que yo cito un verso fuera de contexto, cualquiera puede tener base bíblica. Los creciendo en gracia tenían base bíblica, citan versos de la Biblia malinterpretados. Tener base bíblica, amados hermanos, no es citar 1, 2, 3 versículos. La base bíblica es una doctrina que está en concordancia con toda la Biblia, con todo el consejo de Dios. Es la suma de tu palabra que es verdad, dice el Salmo 119. Y por eso, si quitamos unos pedacitos de la Biblia que no me gustan, cada vez que hago eso, entonces me hago daño a mí y hago daño a los demás. Pablo dice: yo no rehusé darles todo el consejo de Dios. Y el tema de la corrección y la disciplina es un tema difícil, como hemos estado viendo. Hoy vamos a ver el tema más difícil de todos en el aspecto de la corrección. Es tres pasajes que, si usted los lee, si tenemos la idea del amor del mundo actual, son pasajes de la Biblia que nos chocan, que nuestro Yetzer Hará, nuestro ego, no quisieran que estuvieran ahí, quisieran borrar esos pasajes. Quitemos esos pasajes. Ahora, un gran hombre dijo: si confías en la Biblia solo cuando la Biblia está de acuerdo contigo, en realidad no confías en la Biblia. ¿En quién confías? En tu mismo corazón, ¿verdad? Si yo solo confío en la Biblia cuando está de acuerdo conmigo, entonces yo no confío en la Biblia. Confío en mi propio corazón, confío en mi propia prudencia. Y el Eterno dice: no seáis sabios, ¿en qué? En vuestra propia opinión. Hay un pasaje que quiero ver primero. No sé en qué orden verlo. Quizás vamos a ver primero el pasaje. Vamos a ir del ejemplo, de lo particular a lo general. Había una congregación que tenía un problema, varios problemas. Tenía muchas bendiciones, pero muchos problemas. Era la comunidad de Corinto. En Corinto era Las Vegas de la antigüedad. Ahí, cuando usted oiga la carta del apóstol Pablo a los Corintios, eso hoy más o menos equivaldría a decir la carta del apóstol Pablo a los creyentes en Las Vegas, la ciudad del pecado, algo así. Corinto era conocida en el mundo entero por ser una ciudad de perdición. De hecho, había un dicho: no de todos los hombres es el viaje a Corinto. Había un dicho que así decía. ¿Por qué? Se necesitaba, ¿qué? Para ir a Corinto y a todas las perdiciones, dinero. No de todos los hombres es el viaje a Corinto. Para describir a una mujer fácil, a una mujer de la dolce vita, como dirían los italianos, se decía chica corinta. Así se decía. Si te decían chica corinta, no era muy bueno. Si te decían chica corinta, ya sabías que estaban diciendo que eras de moral, que tenían una relación promiscua con la moral, por decirlo de una manera. Y
ese era el problema de los corintios. Y esa inundación de perversión había llegado a las congregaciones. Tal es así que había un señor que se voló la barda. Estaba en la congregación y no solamente cometía adulterio, sino que tenía a la mujer del papá por mujer. ¿Se puede imaginar eso? El señor se había volado la barda. En materia de pecar, él no se conformaba con pequeñas cosas. Miren lo que dice 1 Corintios 5. Por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros. Sí, ¿verdad? De hecho, esto está atestiguado por los dichos de los antiguos. Daniel Lancaster, Trey Keener hacen un excelente trabajo en dar todo el contexto histórico, y no tenemos tiempo para ver todas esas citas. Les he dado solamente 2. No de todos los hombres es el viaje a Corinto. Chica Corinta era la manera de decir. Y Pablo dice, wow, entre ustedes hay fornicación que ni aún se nombra entre los, miren, que ni aún existe entre los gentiles. O sea, entre los paganos, los corintios se volaban la barda. Si ustedes querían saber de perversiones, ahí era. ¿Cómo le dicen a Las Vegas hoy? Sin City. ¿La ciudad del qué? Del pecado. Así era Corinto. Y dice, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Y vosotros estáis envanecidos. Y no os habéis más bien lamentado para que fuera quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo aquí introduce el tema que se llama, pues se puede llamar de varias maneras, y lo vamos a ver en el Maxor de Yom Kippur. ¿Han oído la palabra excomunión? La palabra excomunión significa cuando alguien hace una maldad muy grande, rehúsa arrepentir. Bueno, este es el concepto puro, sano de la excomunión. Esto puede ser abusado lastimosamente, y se ha abusado mucho, y hay gente que ha sido dañada con esto, pero en la Biblia, excomunión es cuando alguien comete una acción. Noten que no se basa en sentimientos o en algo. Miren lo que dice, que sea quitado de vosotros el que, ¿qué dice? Cometió tal acción. En otras palabras, la excomunión es sacar de la comunidad. Esa persona queda prohibida de la comunión de los santos por lo que ha cometido y no se ha arrepentido. Y Pablo dice que los corintios estaban envanecidos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir envanecidos? No me digan, es retórica la pregunta, solo para que piensen. Sigamos leyendo. Porque yo en verdad, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que hacía uno. Noten lo que dice Pablo. Ya he, ¿qué dice? Juzgado. Otra vez, recuerden, la mantra de no juzguéis es falsa, ¿verdad? Ya he juzgado, dice Pablo, al que cometió tal acción. En el nombre del Señor Yeshua, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Yeshua, el tal sea... Ahora, punto. Bien la estrategia de Pablo. ¿Cuál es la estrategia de Pablo? ¿Cuál sería su estrategia? Supongamos que tenemos un sinvergüenza así. Supongamos que tenemos una persona que vive en semejante pecado y está bien fresco. Viene, se congrega, les dice Shabbat Shalom, todo. Y hace eso, pero fresco. ¿Cuál sería nuestra estrategia? A una estrategia común en las iglesias de hoy sería la misma estrategia de los corintios. Les voy a hacer una pregunta. Vamos a recolectar algunas pistas. Miren lo que dice el verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pesach, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito en la carta que no os juntaras con los fornicarios. No quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los avaros y ladrones o idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Pablo dice, uy Dios, si yo le prohíbo a la gente juntarse con fornicarios, avaros,
Prácticamente les estoy diciendo que se salgan del mundo. Pablo no tiene problemas con eso. Miren cuál es el problema. Más bien, fíjense estas palabras de Pablo. Estas son las palabras del apóstol de la gracia y del apóstol del amor. Más bien, os escribí entonces, no juntaros. Pablo prohíbe juntarse a los miembros de Corintios con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho o codicioso. Con el tal, ¿qué dice? Ni aun comer. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? Dice Pablo. A los de afuera ya los juzgará Dios. Quitad de entre vosotros a este perverso. Y aquí Pablo da la pena de la excomunión. Esto está en el Maxor de Yom Kippur, ¿verdad? Por los pecados que nos hemos hecho acreedores a la excomunión, al ostracismo de la comunidad. Hay varias cosas que ver aquí. Noten, por primer lugar, no es por cualquier pecado esto. Eso es bien claro. Hay mucha gente que ha abusado de esto. Hay muchas iglesias donde si alguien me cae mal y si alguien es el líder, puede expulsarlo. Eso está absolutamente malo. Eso está malísimo. Él tendrá que dar cuentas por eso. Tiene que ver con acciones graves y acciones observables, acciones que sean comprobables, y tiene que haber falta de arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, entonces el proceso se rompe. No hay que expulsar a una persona que ha hecho un grave pecado, pero se arrepiente. Si se arrepiente con todo su corazón, si da muestras de genuino arrepentimiento, hay que restaurarlo. Hay que tener un proceso de amor, de restauración, de gracia. De hecho, no hay que ser duro con él. Si hay arrepentimiento y con contrición, ya esta persona se atribula a sí mismo lo suficiente como para que otra persona venga y le señale su pecado. Su conciencia es su peor castigo. Ahora, quiero dejarles algunas preguntas para pensar. ¿Por qué los corintios no habían hecho esto? ¿No sabían que se debía de hacer esto? Otra pregunta, ¿cuál es la jactancia de los corintios? En el verso 2 dice, vosotros estáis, ¿qué dice? Léanlo. Y vosotros estáis, ¿qué? Envanecidos. Y del verso 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Cuál era la jactancia de los corintios? O sea, Pablo les está hablando no al que ha cometido. El otro seguro se jactaba, el loco que tenía la mujer del papá. Pero ¿está hablando de eso? No, porque Pablo no dice, no es buena la jactancia de ese. No es buena, ¿qué dice? Vuestra jactancia. Ahora, ¿cuál era la jactancia de los corintios? Sería la desgracia, que es una gran gracia, más que suficiente para tener a este hijo. Sí. Y ahí Dios lo ha salvado. Muy bueno. Sí, por ahí va. Yo me pregunté eso. ¿Cuál era la jactancia de los corintios? ¿De qué se jactaban? Un comentario de este texto dice lo siguiente. Creo que le dan el clavo. Todo cuadra cuando entendemos cuál es la jactancia de los corintios. El texto que hemos presentado es un caso conocido de la Biblia. Un hombre miembro de la congregación de Corinto había tomado por mujer a la esposa de su padre, en un caso de aberración que ni siquiera entre los paganos se mencionaba. Sin embargo, los hermanos de Corinto no habían hecho nada, no habían tomado acciones, apelando a un amor superior. En lugar de lamentarse, se jactaban de su falsa misericordia. Esa es la jactancia. Y esa jactancia de los corintios está hoy en muchas iglesias. ¿Cuál es esa jactancia? Voy a tratar de reconstruirles el diálogo, cómo Pablo se dio cuenta de esto. Pablo un día, después de que se fue de Corinto, alguien llegó y le comentó, Pablo, ¿tú sabes que en la iglesia de Corinto, en la congregación de Corinto, hay una persona que tiene a la mujer del papá? Y Pablo dijo, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Y qué han hecho? Ya lo expulsaron.
o se arrepintió, ¿qué se va a andar arrepintiendo? Fresco está ese señor. De verdad, ¿y qué han hecho los hermanos? ¿Qué han hecho los líderes de la congregación? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Por qué no han hecho nada? Ellos dicen que por amor al prójimo no hacen nada. Dicen que, ¿para qué van a hacer algo? Mejor que permanezca en la congregación, que oiga la palabra del Eterno, porque con la palabra del Eterno, Él va a cambiar. Y Pablo, cuando oyó eso, dijo, ¡ah! Miren, los corintios son más buenos que Dios. ¡Qué lindos! ¿Cómo aman esos hombres? ¿Cómo se jactan? Esa era la jactancia corinta. La jactancia corinta era, aquí tenemos un amor tan grande que tenemos un diablo aquí que hace estas cosas y lo amamos tanto que no le decimos nada. Nosotros aceptamos a todos, los recibimos los unos a los otros en el nombre de Yeshua. Esa era la jactancia de ellos. Por eso Pablo le reclama en el verso 2, vosotros estáis envanecidos y no habéis más bien entristecido para que fuera quitado de entre vosotros el que hizo tal acción. Y Pablo dice, están mal. Ustedes han malinterpretado totalmente el amor. Lo que ustedes están haciendo no es amor. Lo que ustedes están haciendo es comodidad, pero no es amor. No es amor. Y Pablo les dice, esa no es la mejor estrategia. Comparemos las estrategias. ¿Cuál era la estrategia de los corintios? ¿Qué hacemos con este hombre? Nada. Tratemos de imaginar que nosotros somos los corintios. Traten de reconstruir lo que ellos pensaban. ¿Qué creen ustedes que le dirían en una entrevista a los corintios, los líderes de la comunidad de Corintios? ¿Cuál es su estrategia? Si Pablo les pregunta. No queremos perderlo. No queremos que se pierda. Pablo dirá, bueno, perdido parece que ya está. Si alguien puede estar así de fresco en un lugar haciendo semejante pecado, ¿puede estar más perdido que eso? Les diría Pablo. Estamos orando por él. Ok, muy bien. Eso está muy bien que oren por él. Pero eso no es el amor que habla la Biblia. El amor, dice este comentario bíblico, no excluye la disciplina. De hecho, es todo lo contrario. El verdadero amor produce disciplina, sabiendo que ésta es necesaria para el sano crecimiento de la congregación. Disciplinar con una expulsión tampoco es un acto de falta de misericordia. En tal caso, Jesús mismo, Yeshua mismo, pecó de falta de misericordia por habernos enseñado lo que nos dijo en Mateo 18. Veamos Mateo 18, el famoso proceso de Mateo 18. Este es Yeshua, ya no es Pablo. Este es Yeshua. Dice, por tanto, si tu hermano peca, hay unas versiones que dicen peca contra ti, pero el contra ti no está en el manuscrito más antiguo. Por tanto, 18:15. Sí, perdón, Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Algo como lo que dice Jacobo, ¿verdad? Que aquel que haga volver al pecador de su camino cubrirá multitud de pecados. Si no escucha, toma contigo a 1 o 2 para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Si los desoye, dilo a la congregación. Ahora, aquí congregación hay una diferencia de opinión entre los eruditos. Algunos piensan que la congregación es toda la congregación. Literal. O sea, si la congregación es de 100 personas, hay que decirlo a todo el mundo. Otros, Daniel Lancaster entre ellos, dice que no. La palabra eclesia en griego puede ser la traducción de 2 palabras hebreas, kahal o edá. Y edá es la palabra que mayoritariamente se traduce como una congregación, pero más reducida. Edá, por ejemplo, es la palabra que se utiliza para el Sanedrín. Entonces,
cuando Yeshua dijo, dilo a la congregación, no está hablando de toda la congregación, sino que está hablando de los líderes de la congregación, lo que en el judaísmo sería el Bet Din, los ancianos de una congregación. A esas personas, a los líderes, no van a publicitar el pecado del hermano a 300 personas si es una congregación de 300. No, Yeshua habla de los líderes. Y dice, si desoye a la congregación, a los líderes, sea para ti entonces como el gentil y el publicano. En otras palabras, si una persona tiene el corazón endurecido como para estar cometiendo un pecado que él sabe obviamente que está mal, se lo dices tú, luego en presencia de 2 o 3 testigos, y luego los líderes de la congregación. Si tiene el corazón de ignorar eso, tú tienes todo el derecho, dice Yeshua, para considerarlo un pagano, para no considerarlo un hermano. Claro, lo consideras tu prójimo, lo sigues amando. Tenle por gentil y publicano no quiere decir que dejes de amarlo. Quiero ser bien claro, no quiere decir que dejes de amarlo. ¿Puedes seguir orando por él? Claro que sí. Es más, les voy a hacer una pregunta. ¿Yeshua amaba a los gentiles? ¿Yeshua amaba a los publicanos? Sí. Ahora, ¿Yeshua iba a elegir a un gentil pagano como uno de sus apóstoles y tener intimidad con él, ser de su círculo? No. ¿Yeshua iba a elegir a un publicano? A un publicano arrepentido, ¿verdad? Bien, ok, muy bien. Eso está muy bien. Pero no eligió a una persona que no se había arrepentido. ¿Cómo se llamaba el publicano que era de sus apóstoles? Mateo, Leví. Pero él dejó eso. Yeshua le dijo con una palabra, solo bastó una palabra de Yeshua para que Leví dejara su vida de publicano. ¿Cuál fue la palabra de Yeshua? Sígueme. Entonces, Yeshua dice que si después de esto la persona no se arrepiente, no muestra señales de arrepentimiento, entonces sea para ti como el gentil. En otras palabras, tú ya no tienes todo el derecho de no considerarlo más hermano. No es un hermano es más, recuerden que nosotros somos hermanos ¿en qué? En Yeshua, en el Mesías. Ahora, si alguien puede tener la dureza de corazón de no arrepentirse después de estas muestras de amor, de corrección, entonces es muy probable que no sea un hermano en el Mesías. Es muy probable. Y esto es precisamente lo que Pablo hizo. Miren lo que dice, volvamos a 1 Corintios 5. Él dice, no es algo que él hace como apóstol solamente, sino que es la estrategia de Pablo. La estrategia de Pablo no es que siga ahí, que siga llegando a la congregación, la palabra lo va a cambiar, oren por él, no le digan nada. No es esa la estrategia. ¿Saben cuál es la estrategia de Pablo? La estrategia del apóstol de la gracia y del apóstol del amor. Mírenla en el verso 5, en el verso 4. En el nombre del Señor Yeshua, reunidos vosotros y mi espíritu, reunión de oración de los líderes, con el poder de nuestro Señor Yeshua, el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo del día del Señor. Fíjense la estrategia de Pablo. La estrategia de Pablo, muchas veces la estrategia de Dios es totalmente contraria a lo que nosotros pensamos. Esto, si cualquiera de nosotros diría esto hoy a los oídos sensibles del siglo XXI, seríamos acusados de no tener amor. De lo mismo que decían los corintios, nosotros tenemos tanto amor al prójimo que ahí está ese y no le decimos nada porque lo amamos y no queremos que se pierda, no queremos que se tire al mundo. Imagínate, ¿qué más tirado al mundo puede estar alguien que tenga la mujer del papá? Y ellos piensan, no queremos que se pierda. Pablo les dice, no, perdido ya está.
Eso que les quede claro que perdido está ya. O sea, no piensen que con echarlo de la congregación se va a perder. Ya está perdido. ¿Cómo lo sabe Pablo? ¿Cómo puede alguien tener el Espíritu Santo en su corazón? ¿Cómo puede alguien ser salvo y pecar sin que le duela? Pecar con semejante tipo de pecado y estar fresco. No puede hacerlo. Cuando un hijo de Dios peca, es algo terrible para él. El rey David da testimonio de eso. Él dice, mientras callé, ¿qué dice David? Se envejecieron mis huesos. Dice que tenía un qué todo el día y toda la noche tenía un qué, gemir. Le dolía el pecado. Entonces Pablo les dice, echen ese perverso, se va a perder, se va a tirar al mundo. No, ya está en el mundo, y el problema es que si lo dejan ahí, ustedes ignoran un principio. ¿Cuál es el principio que ignoran? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, si no lo echan, ustedes están doblemente equivocados. En primer lugar, ¿por qué es que no lo expulsan? Se va a perder, ya está perdido. Se va a tirar al mundo. ¿Qué más en el mundo puede estar? Es más, los que están en el mundo pecan menos que él. No llegan a esas grandes ligas de él. Entonces, ¿por qué? Es más, el daño que están haciendo es el siguiente. Para los débiles de la congregación, ellos no van a tener un discernimiento claro entre luz y oscuridad. Van a decir, bueno, si esto se vale aquí. Pues si no se valiera, ya está que el hermano que tiene a la mujer del papá. Entonces yo creo que se puede. No, es que está malo, pero lo hemos dejado por amor al prójimo. Bueno, pues que me amen a mí también, con amor al prójimo. Y me voy con la otra mujer. Entonces, un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Y Pablo dice, limpiar la vieja levadura. Ahora, en el contexto, la vieja levadura, ¿quién es? Es este hombre. Limpiar la vieja levadura para que seas nueva masa. Y Pablo dice, yo no les digo que no coman con los fornicarios del mundo. Fíjense qué curioso esto. O sea, Pablo, lo que significa esto es, yo tengo a un empleado que es agnóstico, creo, escéptico. Hablamos con él, ni sabe qué es él, en realidad. Yo le pregunto que qué es, y él me dice que no sabe qué es. Quizás agnóstico, quizás ese, no sé. Hablamos con él y hemos estado hablando sobre los milagros últimamente y sobre la Biblia. Y es una persona que yo creo que si se convirtiera fuera una buena añadidura al reino de Dios. Tengo otro amigo, Alfonso, que es deísta. Él cree en Dios, él cree que Dios creó todas las cosas. Él me dice, que Dios existe es lo más obvio del mundo, me dice. Así me dice Alfonso. Si no, ¿cómo se mueve este planeta? Me dice. Se mueve solo. Y así, de pura guasa, me dice, de pura casualidad, cabal cayó el sol, la luna, todo bien bonito. No, hombre, si es que Dios existe, si eso está claro, me dice. Ahora, el problema es que él no cree que Dios se ha revelado en la Biblia. Y obviamente vive una especie de ateísmo práctico. Porque al decir, sí, yo creo que hay un Dios, pero ese Dios no se mete conmigo, allá está él bien y yo aquí. Entonces eso le permite vivir según él le parezca conveniente. Pero somos amigos y hablamos y comemos juntos. Y Pablo no tiene problemas con eso. Si ustedes lo ven en el verso 10, no quise decir que no se junten con los fornicarios de este mundo, los avaros, ladrones o idólatras, pues entonces sería necesario ¿qué? Salir del mundo. ¿Con qué si tiene problemas Pablo? Con comer con uno que diga, llamándose hermano. Miren lo que dice. Pablo no dice siendo hermano. Fíjense bien eso. Él no dice siendo hermano. Para Pablo está claro que este señor no es hermano. Y llamándose hermano sea esto, con el tal y aún comáis. O sea, Pablo prefiere que comas con el agnóstico fornicario que con el fornicario que dice ser hermano. Eso dice. ¿Por qué? Bueno, porque es peor la influencia del que dice ser hermano y es fornicario que la influencia del otro. En el otro hay oscuridad total.
y tú lo ves claro, hay oscuridad. En cambio, como dice ese cántico de Marcos Vidal, la serpiente está aquí. No puede ser esa mezcla de ¿qué? De luz y oscuridad. Y ese es el problema. Este hombre era mezcla de luz y oscuridad. Entonces, un poquito de la oscuridad de él se iba paulatinamente a llenar a los demás. Y Pablo dice, quiten a ese hombre de entre vosotros. ¿No lo ama Pablo? Claro que lo ama. Esto es la expulsión de alguien. Quiero ser bien claro, vamos a recapitular. Uno, solo puede ser por un pecado grave. Y tiene que ser con un pecado revelado, con una acción. Eso es lo que dice Pablo. Yo he juzgado al que, ¿qué dice Pablo? Cometió tal acción. Dos, solo se puede dar a una persona endurecida que no tiene arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, tranquilo, no hay problema. Hay que restaurarlo, hay que orar por él, hay que apoyarlo, hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. De hecho, en Mateo 18, si usted sigue leyendo, Pedro, después de que el maestro ha dado este principio, le dice, entonces Pedro le dijo, maestro, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. O sea que podemos hacer este proceso y si hay arrepentimiento, puede haber incluso un caso repetitivo, pero si hay arrepentimiento genuino, yo tengo que perdonar y tengo que restaurar. 3, esto no es contrario al amor, todo lo contrario. Es consistente y es el último recurso del amor. Es una persona que está endurecida, es una persona que está con un espíritu de rebeldía. Entonces, debido a que está muerto casi espiritualmente, se necesita el choque eléctrico en su corazón. Cuando una persona se está muriendo, cuando se nos murió clínicamente, ¿cómo se resucita? Se le soba un poquito, se le pone agüita. No, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se llama ese aparato? Eso que dijo ella. Desfibrilador. Ok. Este es el desiniquidador, algo así. El que quita, el anti-iniquidad. Es cuando una persona está endurecida y es terapia de choque. Y se hace para despertar a esta persona. Decirle claramente, hay ciertas cosas que no son permitidas entre hijos de luz. ¿Garantiza que esta persona se arrepienta de este proceso? No. Pueden haber dos caminos. El camino número 1 es que esta persona, después de recibir este choque del amor, de decir, no está bien esto, te amamos y queremos que dejes de hacer esto porque estás haciendo algo malo, un grave pecado delante de Dios, amado, y te amamos y queremos que te arrepientes. No se arrepiente. Bueno, tú sabes que hay ciertas cosas que nos impiden tener comunión entre hijos de luz. Y esa persona, después de verse castigado o reprendido por la congregación, puede tener dos caminos. El primer camino, el deseado, el que Pablo, Yeshua, Dios quieren, es que la persona después de eso haga lo que hizo el hijo pródigo, que vuelva en sí. Miren lo que dice Lucas capítulo 15:16. Ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, miren lo que dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y volveré a mi padre. Fíjense qué curioso. Antes de decir volveré a mi padre, primero volvió en qué? En sí. Es decir, le cayó el 20. Y ese momento de escudriñamiento, de
despiértate. De hecho, la mejor manera de graficar el arrepentimiento en la Torá es un shofar. ¿Qué hace el shofar? Ruido, despierta. ¿Con qué se relaciona el shofar? Con despertar, con un ruido. ¿Por qué? Porque el pecado adormece. El pecado hace callo en el corazón, endurece, entenebrece el corazón. Entonces llega un punto donde el amor llama por medidas drásticas. Así como el hombre que está muriendo y hay que revivirlo con electricidad. Si no estuviera ahí, bastaría una pastilla, bastaría un antibiótico o una inyección. Pero cuando se nos va, noten que esto no es contrario al amor, es el último recurso al amor. ¿Por qué creen que Hashem mandó maldiciones sobre el pueblo judío? ¿Porque no los amaba? ¿Por qué el Eterno algunas veces nos trata como y nos deja pasar dolor, sufrimiento, angustia? ¿Nos odia el Eterno, como decían los hijos de Israel? No, es la medida más, entre comillas, desesperada de su amor. C.S. Lewis lo captó muy bien. Dios nos susurra en nuestros placeres, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor, ¿qué dijo él? Es el megáfono de Dios para hablar a un mundo sordo. Es despierta. Y esta es la última medida que Yeshua dijo a sus discípulos. Entonces lo que busca es que la gente vuelva en sí. Baruch Hashem, en el caso de Corintio, funcionó. La persona, mismo que Pablo dijo, quiten ese perverso, se arrepintió. Y obviamente dejó la relación ilícita, volvió a la congregación, se arrepintió de todo corazón. Y entonces Pablo dice, vuélvanlo a admitir. Está en 2 Corintios 2, si mal no recuerdo. Y ahí Pablo dice otra cosa bien curiosa, fíjense. 2.5. 2 Corintios 2.5. Pablo ya le han informado que este hombre que habían expulsado de la congregación se había arrepentido. Miren lo que dice Pablo. Si alguno me ha entristecido, fíjense bien, Pablo no está gozoso de esto. Nunca nos alegramos por una persona que se va de la congregación. Algunas veces es necesario, es doloroso, pero no nos alegra. Todo lo contrario, ¿qué dice Pablo? Entristece. Seguimos amando a la persona. A la persona la seguimos amando. No amamos su pecado. Robert Morris dice, puedes ser lleno de gracia hacia la persona, pero tienes que ser duro con el espíritu de rebeldía. Tienes que ser duro con el espíritu de rebeldía, tienes que ser duro con el pecado, pero con gracia a la persona. Pablo está entristecido y dice, y si alguno me ha entristecido, no me ha entristecido a mí, sino en parte para no exagerar a todos vosotros. Miren lo que dice el verso 6, yo lo subrayé, estaba leyendo hace una semana 2 Corintios, dice, suficiente tiene el tal con este castigo de la mayoría. Fíjense qué curioso, el castigo de la mayoría. Esta medida tiene como objetivo el castigo de la mayoría. Es una terapia de choque y Pablo le llama el castigo de la mayoría. Cesarlo de la comunión, no comer con él, dice Pablo. No tener intimidad con él, no en el sentido de compañerismo, no en el sentido otro. No tener comunión con él. Por eso se llama comunión. Cesa la comunión, cesa la fluidez de la relación para dejarle saber que está mal, que tiene que volverse su pecado. Pero miren qué bonito. Así al contrario, que mucho más lo perdonéis y consoléis, para que el tal no sea abrumado por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que demostréis, ¿qué dice? Vuestro amor hacia él. Pablo lo sigue amando. Los corintios lo siguen amando. Amamos a la persona. Tenle por gentil y publicano no quiere decir tratarle con desdén o con odio o tenerle rencor. No. Significa amarlo, pero dejarle saber que si quiere estar con los hijos de luz, él tiene que andar en luz. No hay tinieblas en Dios. Porque también por esto os escribí,
para conocer de vosotros la prueba de si sois obedientes en todas las cosas. Y a quien algo perdonéis, yo también, porque también lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, ha sido por vosotros en presencia del Mesías, para que no se aproveche Satanás de nosotros, pues no ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones. Pero Pablo lo vuelve a recibir, les dice que lo perdonen y que ¿qué dice? Que lo consuelen. Si cuando una persona se arrepiente hay que recibirlo como lo recibe el padre al hijo pródigo. Él lo abraza, hace fiesta y todo. Y ese es el resultado deseado. El resultado no ahora, eso no está garantizado. Usted puede decir, bueno, pero puede ser que la persona se endurezca más. Puede ser. Puede ser. Puede ser que la persona se vaya pensando que hemos sido injustos con él. Sí. Puede ser. ¿Ustedes creen que el diablo piensa hasta el día de hoy que Dios es injusto? Claro que sí. Él vive, Satanás vive con amargura hacia Dios, con odio hacia Dios y su creación, con ira y con orgullo. Según él ha sido agraviado. Según él, Dios es egoísta. ¿Qué le cuesta a Dios compartir un poquito de gloria conmigo? Si yo no quería destronarlo, yo quería hacer que si Dios es el primero, yo soy el segundo. ¿Por qué tan egoísta que es Dios? Así vive Dios. ¿Y qué pasó con el diablo y sus ángeles? ¿Fueron qué del cielo? Expulsados. ¿El Dios del amor los expulsó? Claro que los expulsó. Bueno, en un sentido se expulsaron ellos solos, porque no podían estar más en la presencia de un Dios puro después de haber maldad en su interior. Y claro que puede pensar la persona que será injusto. Siempre seremos culpables en la historia mal contada de alguien. Siempre. Eso Yeshua al día de hoy hay gente que lo maldice. Es más, Yeshua, había gente que decía que expulsaba a los demonios. ¿Por qué? Por Belcebú. Charles Spurgeon nos hace una pregunta. ¿Aspiras a ser alabado en este mundo donde tu Señor fue crucificado? Buena pregunta la de Spurgeon. ¿Aspiras a ser alabado en este mundo donde tu Señor fue crucificado? Claro que va a haber gente que no va a entender esto bien. Pero esa es su opción, el libre albedrío. Dios respeta y ama tanto la libertad, porque solo la libertad puede generar amor. El amor, para que sea amor, tiene que ser libre. No hay amor forzado. Amor forzado es una contradicción de términos. Amor forzado es violación. Dios no puede violar, solo seduce. Y entonces a una persona que se le administra esto como último recurso por la rebeldía, la dureza de su corazón, lo que se pretende es que vuelva en sí. Ahora, él puede endurecerse ciertamente y decir, ¿quién los necesita? Además, no es la única congregación que hay. ¿Quién los necesita? Yo puedo adorar a Dios en mi casa. Pregunta, ¿ese corazón es algo que suma al reino de Dios? No, está endurecido. Hay que seguir orando por esa persona, sin duda. Entonces, vemos cómo Pablo y Yeshua hablan de este proceso que es necesario y doloroso. Es la parte, el brazo izquierdo de Dios, como se le ha llamado, es la parte dura del amor, pero es parte del consejo de Dios. Vean lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 3. Pablo está hablando de personas que también eran frescas de otra manera. Estas personas no querían trabajar, querían que los demás los mantuvieran. Ahora, eso no quiere, hay que hacer algunas aclaraciones. Por la edad llega un punto donde hay personas que no pueden sostenerse por sí mismos. Pablo habla de las viudas, que hay una lista de ayuda de la comunidad. Pero no, Pablo aquí está hablando de personas que pueden trabajar, pero no quieren
Esa es la palabra clave, no quieren. O sea, son personas, si hay una persona que no encuentra trabajo, que está en una situación horrible, pero es una persona que yo le digo, vaya hermano, aquí hay un trabajo, ¿trabajas? Sí, hombre, vamos, ok. Esa persona no aplica a lo que dice Pablo aquí. Aquí estamos hablando de alguien que no quiere vivir, como dicen los de balde, ¿verdad? Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:11, hemos oído que algunos entre vosotros viven desordenadamente, sin ocuparse en ningún trabajo, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales ahora ordenamos y exhortamos en el Señor Yeshua el Mesías, que trabajando con tranquilidad coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a nuestra palabra transmitida mediante esta epístola, a este designad para no juntaros con él, a fin de que sea avergonzado. Fíjense otro de estos versos duros. A ese señalen para, no señalen así, obviamente, sino señalen en el aspecto de designarlo para no juntaros con él. Fíjense, por eso se llama excomunión. Pablo insiste mucho en no juntarse con, no comer con, no tener comunión con, para no juntaros con él a fin de que sea avergonzado. Hashem puede permitir que seas avergonzado por tu pecado, sí, claro. De hecho, el sentimiento de vergüenza, Hashem lo ha creado para ayudar al alma a que se arrepiente. Debido a que Él ha generado ese sentimiento de vergüenza por lo que hemos hecho, obras de las cuales ahora, que dice Romanos 6, os avergonzáis. Ahora, Hashem nunca permitirá que alguien sea avergonzado en última instancia por su fidelidad a Él. En ese aspecto no. Que ninguno de los que han puesto tu confianza en ti, dijo el rey David, que sea avergonzado. Pero miren lo que dice Pablo otra vez. El balance, un verso después. Pero no lo consideréis como enemigo, sino amonestadlo como a hermano. Otra vez, tú amas a la persona. De hecho, Yeshua, en Apocalipsis 2, cuando habla de esta mujer a la que le llama Jezabel, dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, Yeshua ama a esta mujer. Yeshua ama a Jezabel. Ahí en Apocalipsis 2. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Hay un tiempo que Dios da. Hay un tiempo que Dios da. Un tiempo determinado. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿No consideras las riquezas de su longanimidad? Dice Romanos, de cómo la paciencia de Dios, la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la excomunión? Hay 5 objetivos y aquí vamos a terminar. En primer lugar, cuando una persona es expulsada de una congregación, como he dicho, tiene que ser hecho por una falta grave, una acción revelada, no puede ser algo que pertenezca solo al dominio del Eterno, algo que solo Él sepa, no, tiene que ser algo manifiesto, revelado. 2, tiene que ser cuando hay rebeldía y no hay arrepentimiento. 3, tiene que ser hecha por los líderes de la comunidad, y Yeshua respalda a esos líderes. Después de decir el proceso de Mateo 18, Yeshua dijo, lo que atéis en la tierra quedará ¿qué? Atado en los cielos. Yeshua le dio a los líderes de una congregación la facultad de atar y desatar. Hashem respalda lo que prohibáis. Si alguien prohíbe la comunión con los santos, quedará prohibido en los cielos. Y si lo permiten, quedará permitido. Dios respalda. Porque donde 2 o 3, que eso es lo que forma un bedín, líderes de la comunidad, estén reunidos en mi nombre, ahí que dijo el maestro, ahí estoy yo. Entonces Él respalda eso. Ahora, ¿cuál es el primer objetivo de esto? El primer objetivo es el preservar el testimonio del Mesías ante los inconversos. Cuando los inconversos se dan cuenta que en la congregación de Dios
se requiere un camino de santidad, de luz, de pureza, de justicia para estar en la comunión de los santos. Eso es un testimonio a ellos. Pueden verlo como ridículo, pueden verlo como exagerado de pronto, pero no lo verán como, no habrá una mezcla de luz y oscuridad. ¿Saben cuál era la principal, una de las principales objeciones de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el ateo existencialista alemán, hacia los creyentes? Él decía, para yo creer en tu Redentor, deberías de ser un poquito más redimido, decía él. Cáustico, venenoso, Nietzsche, pero algo tenía razón. En la Alemania de su tiempo se había dado lo que hoy se conoce como la hipergracia, la gracia falsa, que aquí todo se vale por amor, no. Y es ese ambiente de la hipergracia que Dietrich Bonhoeffer identificó como lo peor que había en las iglesias de su época. Ese espíritu fue el que logró, el que fue el caldo de ¿cómo le llaman? De cultivo para que Hitler se levantara. Cuando le preguntaron a Dietrich Bonhoeffer cómo es posible que en la nación que vio nacer a Martín Lutero se había dado esto. Bueno, pues, también Martín Lutero había colaborado a eso, pero bueno, ese es otro tema. Pero Dietrich Bonhoeffer dijo la hipergracia. Ese fue el problema. Los incrédulos no tenían claro la diferencia entre luz y oscuridad. Veían que en los creyentes había mezcla. Para el mundo es confuso eso. Cuando los creyentes son luz, es cuando los inconversos pueden ver claramente la diferencia. 2, sentar un precedente y promover la santidad en la congregación. 1 Timoteo 5:20 dice: a los que continúan pecando, repréndelos delante de todos, para que también los demás teman. En otras palabras, el objetivo es disuadir a los demás para no repetir eso. Lo que tanto la Torá menciona: Israel temerá, así quitaréis ¿qué? El mal de medio de vosotros. El pueblo oirá y temerá, no hará eso. 3, buscar la salvación y el arrepentimiento genuino del transgresor. Es lo que dice 1 Corintios 5, ¿verdad? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea ¿qué? Salvo en el día del Señor. Es decir, entregarlo a Satán, dice Pablo, para destrucción de la carne. Literalmente está diciendo ponerlo en un estado con autoridad espiritual de perdición para que se arrepienta. Eso, yo no puedo pensar en una medida más desesperada que esa. Es duro eso. ¿Sí? Como hombre, como dice Pablo, eso suena horrible, pero es lo que la Biblia dice. 4, preservar la unidad de la congregación, porque un poco de la levadura que dice leuda toda la masa. 5, glorificar a Dios mostrando que en su congregación hay amor, santidad y justicia. Eso es lo que dijo el maestro. Cuando una persona, después de haberle dicho todo esto, haber hecho un proceso de amor, de restauración, de animarlo a dejar, arrepentirse, no se arrepiente, él es como un gentil y un publicano. En otras palabras, no se ha descalificado a sí mismo para ser parte de la congregación del Mesías, que es una congregación gloriosa, que ha sido llamada a no tener, ¿qué dice Pablo? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto es básicamente lo que la Biblia habla sobre este tema. No es el mejor de los temas, pero es necesario conocerlo para comprender bien el carácter de Dios, para comprender bien que Él es un Dios amoroso, pero es un Dios santo, y para saber que tenemos que andar como hijos de luz. Y cuando andamos como hijos de luz, ¿qué tenemos? Dice,
comunión los unos con los otros. Padre, gracias por hablarnos, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por la revelación de tu justicia, de tu santidad, de pureza. Gracias por hablar a nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tus palabras sean entendidas por nuestro corazón, que sepamos que tu palabra no es una palabra de hombre, y el que la desecha, dice 1 Tesalonicenses 4, el que la desecha no desecha al hombre, sino a Dios que os da el Espíritu Santo. Fue tu Espíritu el que inspiró las palabras de la Biblia. Te pedimos que sea ahora tu Espíritu el que la imparta en nuestro corazón, que nos dé entendimiento en todas estas cosas, que podamos siempre andar en luz como hijos amados. Te damos muchas gracias, Señor, porque en esta comunidad estás haciendo una obra y estamos persuadidos de que el que comenzó esta obra la irá perfeccionando hasta el día de Yeshua nuestro Mesías. Gracias por declararnos todo tu consejo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, alabado, bendito seas tú, a ti es el imperio, la gloria y el poder por los siglos. Amén.